Hola, buenos días o buenas tardes, depende de donde te encuentres. Quería comentarte algo de mi vida ministerial. Ayer, al igual que vos, consumo YouTube. Estuve mirando un videíto espiritual que hablaba de una evangelista llamada la abuela del pentecostalismo, de la década del 1800. Y una palabra que leí referente a esos principios del ministerio me dejó atónito, me dejó perplejo, helado. ¿Por qué? Porque a mí me pasó lo mismo en el año 1986, cuando recién comencé a servir a Dios como obrero. Cuando digo como obrero me refiero a predicador de anexos y de casas de oración. No sirviéndole a Dios porque ya venía de antes con esto. Por misericordia siempre digo lo mismo, ¿no? Fui colaborador de escuela dominical, maestro de escuela dominical, vicepresidente de jóvenes, presidente de jóvenes, director del coro de dama. Bueno, cosas que uno hace en la iglesia cuando va creciendo porque quiere servir a Dios con alegría y hay oportunidades. Yo pertenecí a una iglesia pentecostal muy conocida en Argentina, Iglesia Pentecostal de Santidad, también está en el mundo entero. Y en esta iglesia se me dio la oportunidad de aprender, de crecer, de desarrollarme. Y fue allí que en una campaña que hizo el pastor, esas campañas que nosotros llamamos en las iglesias dentro de la jerga evangélica, cultos de avivamiento. En vez de hacerlo dentro de la iglesia, que era una iglesia linda para 400 miembros y con 400 miembros, se hizo afuera, en el terreno del lado, pegado a la iglesia, que también pertenecía a la iglesia. Se colocaron las sillas, lógicamente en orientación al púlpito. Y bueno, yo me acerqué a la reunión esa, me acuerdo, al aire libre, y estaba más o menos un poquito por el medio, contra la pared. Y en cierta ocasión del culto, esos cultos pentecostales antiguos de la década del 70 y pico al 90, con guitarra, con acordeón, guitarra eléctrica, toc-toc, maracas, de todo, música instrumental y de gente normal que está ejecutando el instrumento, no sonora, sino en vivo. Unos cultos maravillosos, se adoraba a Dios con libertad. Y fue allí de que de repente yo miro hacia el costado de la pared y veo a mi altura, como cuando hay un pasador de diapositiva o un cine 8, eh, la Biblia, como la palabra de la Biblia, no la Biblia, la palabra de la Biblia, escrita en colores. Entonces yo hago así de nuevo como que estoy flasheando, y me quedo asombrado y miro y veo que las letras que yo miraba estaban en colores de la Biblia. Y me quedé perplejo, pero me lo callé para mí. Era nuevo en esas cosas de experimentar lo sobrenatural de esta manera. Justo en ese mismo tiempo, el pastor me dio la oportunidad de hacerme cargo, como hacemos los pentecostales o los hermanos evangélicos, de estar a cargo de una obra o de un salón, un anexo. Y entonces, bueno, empecé a ayunar más, a orar, a leer la Biblia. Y cuando estaba leyendo la Biblia, preparándome para los mensajes, mis primeros mensajes, me acuerdo que muchas veces miraba la Biblia y notaba que lo que estaba leyendo, algunas palabras específicas, como que se agrandaban. Sí, yo sé que parece una locura, pero estoy hablando de cosas sobrenaturales, que a mí y a otros más le han pasado. Pero lo que más me quedé perplejo y contento fue que en el año 1800 una evangelista, nada menos que considerada fundadora del movimiento pentecostal, tuvo una visión similar a la mía, o yo tuve una visión similar a la de ella, en la cual vi letras de colores que se agrandaban sobre una pared. Y bueno, así como algunos hablan del tercer bautismo, no sé si lo escuchaste alguna vez, fue la época cuando la iglesia fue reprimida en algunas partes y se llamó el movimiento ese bajo las cortinas de hierro, porque por predicar a Cristo ibas preso y se seguía predicando estando preso o reducido de tu libertad. Bueno, ahí se habló del tercer bautismo de fuego. Y yo escuché que era el tercer bautismo de fuego. Es como una ideología en la cual creen de que no solamente te bautizas en agua, o te bautizan en el agua, normal, recibes el Espíritu Santo, que esto ya es más que normal, es sobrenatural, y después
un tercer bautismo que sería como un bautismo de mártir, soportar pruebas por Cristo, ya sea en el campo misionero, en el testimonio, en la vida cotidiana, pero hablo de pruebas serias, no estoy hablando de momentos difíciles o pequeñas pruebas normales cotidianas, estoy hablando por causa del ministerio. Entonces yo diría de que antes de ser apartado pastor, por misericordia, tuve esta visión, mucho antes. Entonces es como que Dios ya me estaba preparando para mi ministerio. Y voy a terminar con esto. Hoy en día soy apóstol y está muy controversiado este tema. Sin embargo, la Biblia dice que aparte de los 12 apóstoles, mandó a 72 a servirle y todos fueron usados con gran poder, con milagros y prodigios, como tantos más, los discípulos de Dios o de Jesús en la tierra. Por eso que te digo de que a mí no me regalaron el apostolado ni lo compré. Comencé como tantos hermanos más y ministros desde abajo, dando muchos años, desde el año 87 hasta el año 2014, como pastor y contento. Fue allí cuando se me dio la oportunidad, como lo digo en mis libros, de ser apartado al obispado. Y después de estar un tiempo de obispo, en el año 2019 por confirmación y por misericordia, fui apartado al apostolado. Dios te bendiga, te aliento a buscar más a Dios. Él tiene un llamado específico para vos. Él tiene un talento para alcanzar que vos quieras alcanzar. Porque el apóstol Pablo dijo, si alguno desea obispado, buena cosa desea. Se puede alcanzar títulos o grados pagando el precio y en agradecimiento. Claro que sí. Así que te aliento a seguir adelante y a servir a Dios con alegría como lo hago yo, esperando su venida. De nada nos sirve predicar el Evangelio, tener títulos o diplomas si no estamos conforme a lo que Dios quiere para cuando Él venga. Con nuestras copas o con nuestras vasijas llenas de aceite, ¿no? Que Dios tenga misericordia de nosotros, nos mantenga estable y vamos a esperar su venida con alegría y con gozo. Dios te bendiga. Desde Mar del Plata al mundo, te saludo tu amigo, apóstol Julio Limber Lairioy. Bendiciones.